Murió en un hospital de Marsella con una pierna amputada, una maleta con pocas cosas y una reputación que él personalmente había abandonado casi 2 décadas antes como quien tira un abrigo que ya no le sirve. 37 años. Solo en la sala. Sin editores, sin periodistas, sin los poetas de París que construyeron sus carreras sobre los cimientos que él instaló antes de cumplir 20. El médico que firmó el acta de defunción escribió en el campo de profesión: comerciante, no poeta, comerciante. Y lo más perturbador es que Rimbaud lo habría aprobado. Esa tarde, el funcionario del hospital abrió la maleta sobre la cama vacía. Ropa doblada, papeles comerciales, y entonces un cuaderno, cuero gastado, esquinas dobladas por el viaje. Lo abrió despacio, 200 páginas, en blanco, todas, excepto la última. Este es el cuaderno que el mayor poeta de la lengua francesa cargó durante 17 años sin tocar, a través de 3 continentes, a través del desierto, del puerto, del barco que casi no llegó. 17 años de silencio voluntario, de ciudades sin nombre literario, de caravanas y polvo, y el precio del café en mercados que ningún crítico visitaría jamás. 200 páginas en blanco, como única respuesta a la pregunta que nadie se atrevió a hacerle en vida, excepto la última, que tiene algo escrito, una sola línea. ¿Qué escribe el mejor poeta del mundo en la única página que decide no dejar vacía? Esa es la primera pregunta, pero hay una segunda, más difícil, más urgente. ¿Y si Rimbaud nunca dejó de escribir y simplemente decidió que tú no merecías leerlo? No cambies de video, porque hay algo sobre la noche en que todo terminó, que nadie te ha contado en orden. Y cuando lo escuches en orden, la renuncia más famosa de la historia de la literatura va a dejar de parecerte una renuncia. Va a parecerte la jugada más inteligente que un artista hizo en el siglo XIX. Para entender lo que Rimbaud abandonó, primero necesitas entender lo que era, no lo que fue, lo que era mientras lo era, en tiempo presente, en el momento en que decidió parar. A los 16 años, escribió una carta a los poetas más importantes de Francia, diciéndoles que la poesía que hacían era basura, y que él venía a reemplazarlos. No era arrogancia adolescente, era un diagnóstico clínico con ejemplos adjuntos. Incluyó poemas propios en la carta. Verlaine, que era el poeta más celebrado de París, leyó esos poemas y le mandó dinero para el tren. Lo que llegó a París no era un poeta precoz. Era algo que la lengua francesa no había visto antes y que no sabría cómo nombrar hasta décadas después. Un sistema completo de ver el mundo, empaquetado en un cuerpo de 16 años que todavía crecía. En 2 años, escribió todo. El barco ebrio, las iluminaciones, una temporada en el infierno. 3 obras que redefinieron lo que la poesía podía hacer. 3 obras que influirían en cada movimiento literario del siglo siguiente. El surrealismo, el simbolismo, la generación Beat, Bob Dylan, Patti Smith, todos construidos sobre los cimientos que un adolescente de Charleville instaló en menos de 24 meses. Y entonces sucedió la noche del 10 de julio de 1873. Verlaine y Rimbaud llevaban 2 años en una relación que era simultáneamente la colaboración más productiva y la dinámica más destructiva de la literatura francesa. Verlaine bebía, Rimbaud provocaba, Verlaine amenazaba con irse, Rimbaud lo dejaba ir y lo llamaba de vuelta. En Bruselas, esa noche, Verlaine compró un revólver. Disparó 2 veces. Una bala rozó la muñeca de Rimbaud. La otra falló. Rimbaud retiró los cargos al día siguiente. Verlaine fue a prisión de todas formas. 18 meses. 3 semanas después, Rimbaud entregó el manuscrito de Una temporada en el infierno a una imprenta de Bruselas. Pagó la edición de su propio bolsillo. Recogió 5 ejemplares de los 500 impresos. Y nunca volvió por los otros 495. Los dejó en la imprenta, para siempre.
Eso no es el gesto de alguien que termina un libro. Es el gesto de alguien que entierra algo. Hay una regla que los estudiosos de Rimbaud repiten siempre. Dejó de escribir porque el mundo no lo entendió, porque fracasó, porque Verlaine lo rompió. Esa explicación es cómoda y es completamente falsa. La verdadera regla, la que explica por qué el cuaderno viajó 17 años sin ser tocado, todavía no te la puedo contar. Necesitas primero ver lo que eligió en lugar de la poesía, para que cuando llegue la explicación real, entiendas que Rimbaud no se rindió. Rimbaud ganó, solo que en un tablero que nadie más podía ver. La mañana después de dejar los libros en la imprenta, Rimbaud tenía 19 años, y una decisión tomada con la misma precisión con que había escrito cada verso. Se fue, no a otra ciudad francesa, no a Londres, que ya conocía. Se fue hacia el sur, hacia el este, hacia el calor, hacia los lugares donde nadie sabía su nombre, ni le importaba saberlo. Primero, el norte de África, después la península arábiga, finalmente, Harar, una ciudad a 2000 metros de altura, donde los europeos llegaban a comerciar y a desaparecer. Rimbaud eligió desaparecer. Lo que hizo allí durante una década no tiene ningún glamour literario. Vendió café, vendió pieles, vendió armas, aprendió 3 idiomas que ningún salón literario de París habría reconocido, contrató caravanas, negoció con jefes tribales, calculó márgenes de ganancia en cuadernos llenos de números. Se convirtió en un comerciante competente en una región que mataba a los incompetentes. Los que buscaban al poeta en ese hombre no encontraban nada. Un viajero francés, que lo localizó en 1887, escribió en su diario que Rimbaud se negó a hablar de poesía, que dijo que esa parte de su vida había sido una estupidez de juventud, que los poemas no valían nada, y que él no valía nada cuando los escribió. El viajero le creyó. Todos le creyeron. Lo que nadie pensó en preguntarle fue por qué. Si realmente lo creía, seguía cargando un cuaderno vacío en la maleta. El primer signo de que algo no cerraba en esa explicación llegó décadas después de su muerte, cuando los investigadores empezaron a leer las cartas. Miles de cartas que Rimbaud escribió desde África a su familia, a sus socios comerciales, a los consulados franceses. Cartas sobre logística, sobre clima, sobre el precio del marfil en el mercado de Adén. Cartas que, leídas seguidas, tienen un ritmo. Un investigador en los años 50 fue el primero en notarlo. La arquitectura de las frases, la forma en que Rimbaud describía el paisaje entre párrafo y párrafo de números y precios, la cadencia exacta con que organizaba la información, era la misma que en los poemas. No el contenido, la estructura, el hueso debajo de la carne. El hombre que dijo que los poemas no valían nada escribía cartas comerciales con la musculatura de un poeta. Y el cuaderno seguía en blanco, porque lo que escribía no era para el cuaderno, era para nadie. Era para el aire a 2000 metros de altura, para los camellos y el polvo y el calor, que no se parece al calor de ningún otro lugar. La regla todavía no llega, pero ya la estás sintiendo. En 1891, la rodilla empezó a dolerle. No un dolor vago, un tumor, sarcoma sinovial. Lo que los médicos le dijeron en febrero es que si no bajaba a la costa y conseguía atención médica en Europa, iba a morir ahí. Rimbaud organizó su evacuación con la misma eficiencia con que había organizado sus caravanas. Contrató 12 hombres para cargarlo en una camilla durante 15 días hasta el puerto. Embarcó en un barco, cruzó el canal de Suez, llegó a Marsella. Le amputaron la pierna en mayo. Dictó cartas de negocios desde la cama del hospital, 3 días después de la operación. Intentó volver a África en julio. El médico le dijo que si intentaba embarcar, lo internarían por la fuerza. En agosto empeoró. En septiembre, ya no podía dictar. Murió el 10 de noviembre de 1891. Entre sus cosas, la maleta. Adentro, el cuaderno. Aquí está la regla que faltaba.
la que los estudiosos tardaron décadas en formular porque requería leer todo: los poemas, las cartas, los diarios de los viajeros que lo conocieron, los registros comerciales, y encontrar el patrón debajo del patrón. Rimbaud no dejó de escribir porque fracasó. No dejó de escribir porque Verlaine lo rompió. No dejó de escribir porque el mundo no lo entendió. Rimbaud dejó de escribir porque entendió algo sobre la poesía que ningún otro poeta de su siglo fue capaz de entender: que el poema más radical que un poeta puede escribir es el silencio. Que después de una temporada en el infierno, un libro que es literalmente el relato de alguien que desciende al infierno y decide no volver, cualquier verso adicional sería una contradicción, una traición a la lógica del libro. El infierno del que habla no es metafórico, es la poesía misma, y salir del infierno significaba salir de la poesía. Pero, y aquí está lo que nadie conectó durante décadas, salir de la poesía no significaba dejar de ser poeta. Significaba ser poeta en un idioma que el mundo literario no pudiera reclamar, catalogar, diseccionar, convertir en carrera, y en legado, y en estatua, en una plaza. Las cartas desde África son ese idioma, escritas para socios comerciales que no sabían lo que estaban leyendo, preservadas por accidente en archivos familiares, publicadas póstumamente sin que nadie las leyera como lo que eran. El cuaderno viajó 17 años en blanco, porque el cuaderno era el señuelo. Era la prueba visible de que había parado. Mientras todos miraban el cuaderno vacío, Rimbaud escribía miles de páginas que nadie iba a leer como poesía. Pero hay una última pieza, la última página del cuaderno, la única que tiene algo escrito. No es un verso, no es una frase literaria, es una dirección, calle, número, ciudad, país. Una dirección que los investigadores tardaron 30 años en identificar. Es la dirección de la casa donde vivió durante su década africana, escrita con la letra de los últimos meses, cuando ya estaba en el hospital y la pierna ya no estaba. No es nostalgia. Es lo único que quedaba de un lugar donde fue, por primera y última vez en su vida, completamente invisible. Lo encontraron en el hospital con 37 años, y el cuerpo de un hombre de 60. Ahora entiendes lo que es el cuaderno. No es el cuaderno de un poeta que se rindió. Es el cuaderno de un poeta que entendió que la mejor obra que podía hacer era desaparecer tan completamente que su ausencia se convirtiera en la obra. 200 páginas en blanco como declaración estética, como el silencio al final de una pieza musical, que es parte de la pieza. La dirección en la última página no es una dirección postal. Es la respuesta a la pregunta que nadie le hizo en vida. ¿Dónde estás? Aquí, donde nadie me busca como poeta. Esta historia no persiste porque Rimbaud fuera un genio que se autodestruyó. Persiste porque puso sobre la mesa la pregunta más incómoda que un creador puede hacerse. ¿Para quién hago esto? Para el mundo que va a leerlo, y catalogarlo, y convertirlo en patrimonio. O para el aire, para el polvo, para los camellos, para el silencio de 2000 metros de altura, donde nadie sabe tu nombre. Rimbaud eligió el polvo. Y el polvo lo recordó mejor que cualquier editorial. La pregunta que te llevas no es si tomó la decisión correcta. La pregunta es esta: ¿tienes algo que estás guardando para el mundo cuando en realidad debería existir solo para ti? Porque si la respuesta es sí, Rimbaud ya te lo advirtió hace 150 años. El cuaderno vacío es la obra maestra